de veras poderoso. A los dos hijos los pescó en la calle y literalmente creían que se caía la ciudad. Esaú iba en una autopista en el doble piso, arriba, entonces él podía ver toda la ciudad y podía ver la autopista. Dicen que eran olas como si fuera, como dijo, gelatina, como si fuera gelatina. Y pues David también iba rumbo a la embajada porque fueron a comer a no sé dónde y él estaba en medio de todos los edificios y decía, aquí si se caen, ya nos fuimos para allá con el Señor, ¿no? Pero pasaron tiempos muy difíciles en ese momento porque 2 minutos es bastante, dos minutos de estar temblando para todos los lados fue trepidatorio y oscilatorio. Entonces pues realmente vemos la mano de Dios, que no fue tanto la tecnología de Japón como todos dicen, ayudó, pero fue la mano del Señor que salvó esa nación y esa ciudad de tantos millones de habitantes. Entonces les pedimos que sigan orando y sobre todo por la planta nuclear, ¿verdad? Que a nosotros es lo que más nos preocupa porque está a 240 kilómetros de Tokio. Entonces, pues no es tanto, ¿verdad? Es como ir de aquí a la frontera, ir a McAllen, a Laredo, no es mucho. Entonces, sí queremos aquí pedirles que oren por nuestros hijos, las nietas, el chiquito no se dio cuenta de nada, la chiquita se asustó, la mayor estaba en la escuela y se escondieron abajo de las mesas, pero yo creo que cada japonés tiene una historia, ¿verdad? Una historia que contar. Y gracias a Dios por el Skype, porque los pudimos ver, saber que de veras están bien. Y les contaba que estaban las nietas vestidas con pijamas de esas de invierno, así como de Navidad, ¿no? Y le digo, oye, hace mucho frío, Steffi, ¿por qué traes las pijamas así tan gruesas? Dice, no, es que como para no tener frío, porque no podemos prender la calefacción, porque están ahorrando energía. Entonces, bueno, espero que no les apaguen el refrigerador. Y bueno, pues nada más decirles que Dios es maravilloso y está haciendo cosas nuevas y poderosas. Y así como dio la palabra de que hará cosas que no hemos visto, que nunca habíamos visto esto, así pensamos que Dios va a seguir haciendo cosas. Y quiero leer una palabra que me mandó aquí una persona de la congregación. Dice, es el tiempo en que de los 4 puntos cardinales se levanten y verán mi bandera y escucharán mi voz. Soy yo, el Dios de Israel, el Dios de Abraham. Pueblo mío, levántense. La creación espera que ustedes, mis hijos, se levanten. Hablaré a mis profetas. Hijos, el tiempo ha llegado. Yo, el Dios de Israel, estoy con ustedes. Y así lo creemos, amén. Y bueno, la otra oración que les queríamos pedir es de que oren para que no llueva ahorita en Japón. Por lo que se escape de energía nuclear, llueve y contamina la tierra, los frutos, y es una desgracia, ¿no? Como una consecuencia del temblor y del tsunami. Y pues sabemos que las oraciones son poderosas, ¿no? La oración del justo puede mucho. Y para que el Señor les dé sabiduría a nuestros hijos, qué es lo que tienen que hacer. Creo que Alemania ya mandó su avión para sacar a todos los alemanes, que unas de ellas son amigas de mi nuera, y pues bueno, son tiempos como de confusión, ¿no? Pero vamos a confiar que todo esté bajo control y que el Señor les guíe ahí en Japón a los que están en autoridad de decisiones para todo lo que van a hacer. Así es que gracias por sus oraciones. Gracias, Eri. Yo quisiera pedirle a Genaro, así rápidamente, para que nos dé un breve reporte de lo que hicieron ayer. Salieron ellos ahí a la popa con un equipo de aquí de la congregación. Gracias, pastor. Bueno, nada más rápidamente para informarles de la actividad del día de ayer. Primero le agradecemos mucho a Dios porque fuimos 33 personas. Entonces, estamos muy agradecidos con el Señor porque les puso en ese corazón dispuesto a servir. Todos empezamos a trabajar.
Pero quiero comentarles algo, que cuando nosotros llegamos a ese lugar, ya tenemos 2 años, 3 meses yendo a ese lugar, 2 años, 3 meses. Y lo más curioso es que cuando nosotros llegamos a ese lugar, siempre por lo regular, siempre nos paramos en una tiendita para comprar refrescos, hielo y algunas cosas que se necesitan. Y entonces el día de ayer pasan las hermanas, porque hay un baño, un sanitario ahí, y pasan las hermanas para el baño. Entonces, de repente entramos nosotros y platicamos con el dueño, con el señor que despacha, y dice, oiga, yo no sé qué pasó, pero ahorita que pasaron dos hermanas para el baño, en una de las columnas que están en el negocio, siempre tenía él una imagen de la Virgen con una veladora. Y que cuando pasaron las señoras, curiosamente, se cayó. Se cayó y la veladora también se cayó. Entonces yo le digo, no, lo que pasa es que son las señales que el Señor nos está mandando. Nosotros vemos señales en el mundo, muy obvias, lo que está pasando ahorita en Japón. Pero las señales espirituales tenemos que saber discernirlas. Y esas son las señales que Dios nos está mandando. Y ese lugar es el que estamos conquistando. 2 años y estamos yendo. Y estamos viendo que ahora sí el Señor se está manifestando. Y fíjense lo curioso, que cuando platicó eso el joven, el señor de ahí del lugar, pues le dijimos, no, es que no puedes comprenderlo, pero estamos haciendo una guerra. Y nosotros cuando vamos a misiones es lo que hacemos. En ese ejido que está como a 20 kilómetros todavía del poblado, la gente empezamos a trabajar. Les agradecemos mucho las ofrendas que nos dieron, la ropa, las despensas. Y por ahí también hicimos una campaña oftalmológica con mi hermano Rodolfo Garza y pudimos ver a 40 personas que se les dieron sus lentes también. Entonces, le damos muchas gracias a Dios porque completamos arriba de 700 piezas de ropa, 750 por ahí, de las personas que ofrendaron. Toda la ropa, toda la despensa se entregó. Tuvimos como 100 gentes en esa reunión, como 60, 70 en el local, los hombres ministrando, mi hermano Marcelo y mi hermano Juan y todos afuera, y los niños con las demás hermanas que estaban en el salón de la escuela. Y nosotros estábamos en la palabra predicando, Marcos y yo, pero lo que vimos fue una presencia del Señor y el Espíritu Santo muy fuerte, muy fuerte. Entonces quiero resumir que el Señor se está manifestando y las señales no las vamos a encontrar en el mundo, las vamos a encontrar nada más en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Entonces los invitamos a que sigan cooperando con nosotros en las ofrendas. Vamos a salir, si Dios quiere, el día 30 de abril al comedor que tenemos en San Isidro. Entonces, la próxima semana les empezamos a dar más indicaciones que los que quieran ofrendar con nosotros. Gracias y que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Bien. Bueno, vamos a abrir la Biblia. Yo quiero llevarlos a Lucas capítulo 10. Y pues le damos gracias a Dios de todos los ministerios, todo lo que cada quien está haciendo parte para hacerlo, los adolescentes, los jóvenes, el viaje misiones, los de Pan de Vida, tantos ministerios que están sirviendo a la comunidad. Y nuestra intención es ser útiles en el reino de Dios, queremos ser útiles en el reino de Dios. En estos días que han acontecido estas cosas que yo creo que ya todos estamos enterados, recibimos llamadas de mucha gente que venía de diferentes partes, especialmente los misioneros que tenemos allá en Japón, en Sapporo, con los Okada están bien, y los de Cristo para Naciones de Japón también están bien. Estamos por abrir un instituto que se llama el Instituto Internacional de Misiones. Se va a abrir ese a partir de julio y agosto, es un curso intensivo, son el Instituto de Misiones Internacionales, donde estamos ahora con el propósito de extender el llamado a personas que vengan de Rusia, Corea, India, de Filipinas y aún de México. Tenemos un candidato que va a ir para allá, que quieren ir a estudiar, y de Estados Unidos, que quieren ir a estudiar a Japón en inglés, este seminario de 7 semanas,
para una vez terminando, ahora sí, internarse en Asia o en algunas partes de esa zona. Entonces, estábamos en ese proyecto hablando cuando de repente terminamos la plática a las 2:15, tiempo de Japón, y a las 2:42 creo que fue el terremoto, y ya perdimos la comunicación. Y sentíamos nosotros de que pues es toda una catástrofe, no sabemos los alcances de un terremoto de esa magnitud, hasta dónde llega, y pensamos mil cosas, pero gracias a Dios todos los de Sapporo estaban bien, sin ninguna novedad, y los de Tokio también, y los de Kioto, donde está Lucho y Katy, también están bien, gracias a Dios. La única persona que sí externó una preocupación fue Elvira Noda, que está en Chiba. Chiba está muy cerca de Tokio, está al lado del aeropuerto de Narita, y ella sí se sacudió muy fuerte su departamento, se cayeron cosas, vivieron momentos difíciles, se le bloqueó la puerta de su casa, no podía salir, tuvieron que ayudarla, y cosas por el estilo. Pero lo que más me conmovió, estábamos hablando y me decía, espérate, porque ahí viene una réplica, y ya no podía hablar y se movía, y empezaba a llorar en lenguas, porque se estaba meneando ahí todo el asunto otra vez, y al rato seguíamos hablando por teléfono, y me decía, espérate, porque ahí viene una réplica, y otra vez otra. Dice que llegaban así como una detrás de otra, las réplicas, y del orden del 5.5 a 6, en rango. O sea, estás hablando de temblores muy fuertes para lo que es, y ellos viviendo así seguidito. Y familia de ella, que está en la zona de Sendai, donde fue el maremoto, el terremoto, el tsunami, no se ha reportado. Parece ser que ha habido algo ahí. Ella está muy preocupada, probablemente le reporten a ella, no sabemos cuándo le van a llamar para que ella nos llame a nosotros, pero también, como dijo Adrián ahorita, estemos orando por Japón. Hay mucha gente todavía desaparecida, hay mucha gente atrapada, no sabemos cuál es su condición, solo el Señor sabe eso, y queremos que sean de bendición, que Dios haga su obra de bendición. Dios quiere bendecir. ¿Cuántos saben que Dios quiere bendecir? Sí. Ok, vamos a Lucas capítulo 10, y dice esto, después de haber leído las dos escrituras. La que leímos hace rato fue en el libro de Ageo capítulo 2 versículo 7, y la segunda fue en el libro de Malaquías 1:11. Aquí en Mateo capítulo 10 está Jesucristo nuestro Señor hablando, diciendo lo siguiente. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Ya había mandado a sus 12, pero ahora manda a 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad. Los envió a toda ciudad, y los envió a esas ciudades y al lugar a donde él había de ir. Los envió con anticipación antes de que él llegara. Y yo creo que en estos tiempos el Señor está mandando a todo el mundo el mensaje a través de gente antes de que él llegue aquí al mundo, antes de que él regrese. Está mandando un tiempo de aviso, un tiempo de evangelio, un tiempo de anunciar que Jesús es el Señor. En el versículo 2 dice, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, y por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hace un mes hablé de esto, y es una realidad. Hay muy poco obrero, hay muy poca gente dispuesta a anunciar el evangelio, hay poca gente dispuesta a predicar el anuncio de Jesucristo. Y más adelante dice, no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, y en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Se ha acercado el reino de Dios. La orden de Jesús era, vayan a esos lugares y anuncien, y no solo prediquen, ahora manifiesten con señales evidentes mi poder. Unjan a los enfermos y sánenlos, liberen a los cautivos, saquen a los demonios, resuciten a los muertos. El Señor está mandando una señal de que no solamente iban a ir a hablar, sino que iban a extender el reino de Dios con poder.
Versículo 10, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo en aquel día que será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Déjame decirte algo, una vez fuimos nosotros a Pompeya, estuvimos en Pompeya, no sé si alguien ha ido a Pompeya, allá en Roma, allá por Italia, cerca de Nápoles, y visitamos la ciudad, y es una ciudad recién desenterrada a principios del siglo XX, el siglo pasado. Empezaron a desenterrar la ciudad y empezaron a encontrar muchas cosas, estaba cubierta de cenizas y de repente ya quedó ahí como un museo y uno puede ir a la ciudad y era una ciudad muy próspera, tenía las calles pavimentadas con piedra, tenía tubería para agua, para el siglo I tener tubería, o sea, agua entubada, como que era como algo muy raro, demasiado moderno, tenía fuentes, tenía unos preciosos tapices ahí hechos de mosaico, unas pinturas increíbles, tenía restaurantes, tenía todo tipo de cosas, tenía gimnasios, tenía baños de vapor, tenía su propio coliseo, todo, era una ciudad sumamente avanzada y muy rica la ciudad. Y ahí en esa ciudad también se veía toda la degradación moral, en sus propias pinturas, en los propios mosaicos te dabas cuenta la degradación moral en la que vivía esa sociedad. El concepto de la vida desordenada, la perversión sexual, todo eso se plasmaba en su arte, ahí se veía. Pero esa ciudad fue destruida en el año 90 de nuestro tiempo, en el año 90, después de nuestro Señor Jesucristo. Y esa ciudad, en los tiempos de Pablo pasó por esa zona. De hecho, cuando fue a Roma, paró por la vía Apia para entrar a Roma. Y lo acompañaron, y ahí escribió el libro de los Hechos. Parte del libro de los Hechos está registrado donde él estuvo detenido, ahí en Roma, en el capítulo 28. Y hay otras escrituras que nos hablan de que Pablo anduvo por ahí. Tal vez no fue él el que pasó por Pompeya, pero probablemente pasaron sus discípulos o otros cristianos por esa ciudad. Y no sé cuál sería la respuesta de la gente de la ciudad de Pompeya hacia el mensaje del Evangelio. No sabemos cuál fue su respuesta. Pero a veces cuando estaba en ese lugar me vino un sentir de pensar de que muy probablemente pasando por esa ciudad, estos que llevaron el Evangelio no quisieron recibirlo. Y por cuanto no lo recibieron, me pregunto si se sacudieron los guaraches a aquellos mensajeros de aquel entonces. Porque en el año 90, que estás hablando en el periodo donde explotó el evangelismo, donde salieron los discípulos de Hechos 2 y llevaron el evangelio a todos los rincones de la tierra, del mundo conocido, ahí incluía toda la península italiana, llegaron hasta Roma, llegaron hasta el Ponto, llegaron a muchos lugares y llevaron el evangelio. Muy probablemente pasaron por Pompeya y algunos años después esa ciudad explotó el volcán Vesubio y la sepultó en ceniza y desapareció totalmente Herculano y Pompeya. Cuando estamos viendo las cosas que están pasando hoy en día, nos decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Le echaremos la culpa a Dios? ¿Será Dios quien lo hizo? ¿Es Dios así de malo? Como que vienen preguntas teológicas y decimos, bueno, ¿y aquí dónde está todo esto? ¿Cuál es la parte que corresponde? Lo único que yo te puedo decir es esto: la tierra gime, dice la Escritura, y en otra parte, en Génesis 3, Dios le dice a Adán y a Eva que la tierra iba a producir espinos y abrojos y que la tierra estaba siendo maldecida por causa del hombre. Y así es que entró, por causa de la caída del hombre, una maldición sobre la tierra. Y estas son las consecuencias que existen en nuestra naturaleza. La naturaleza misma está caída. No nomás la naturaleza humana, sino la madre naturaleza, esa madre está caída. ¿Están entendiendo eso? Muchos adoran a la madre naturaleza y la madre naturaleza aquí hasta le ponen ahí sus títulos y una serie de cosas, pero no quieren aceptar que la madre naturaleza está caída, está enferma y va en una continua degradación, se descompone, quisiera levantarse y no se puede. ¿Y sabes cuál es una de las razones? Porque el hombre es el administrador de la creación. El hombre se le encomendó la responsabilidad de administrar todas las cosas y fuimos hallados escasos,
fallamos en la administración cuando desobedecimos a Dios a través de esa primera falla delante de la presencia de Dios en el huerto, y toda esa herencia vino en nuestra genética y hasta nuestros días. Curiosamente, explicando un poquito lo que es un tsunami, ¿verdad? Lo que pasó ahí en Japón es muy interesante. El año pasado tuvimos el problema de Haití, un terremoto aquí en el Caribe y cerca de 250,000 personas perecieron. Eso fue en enero más o menos del año pasado. Luego en el transcurso del año vino otro terremoto allá por Chile, y así hemos ido viendo eventos. Y luego este año, a principios, en Nueva Zelanda, en Christchurch, que significa la iglesia de Cristo, ahí hubo un terremoto, ahí en Nueva Zelanda. Unos 350 personas murieron. Ahí está una misionera nuestra, está Paul y Ruth, están ellos viviendo con su niña Rebeca allá, y por cierto, muy seguido les mandan saludar. Ellos nos reportaron también lo que pasó ahí en ese terremoto de Christchurch, aunque no estaban en esa ciudad, estaban a unos kilómetros, ellos están en Auckland. Pero unos meses después se presentó ahora este acontecimiento, de uno de los terremotos más grandes que ha habido, de 8.9, estás hablando de que yo creo que van a tener que cambiar el criterio y van a tener que agregarle más dígitos a la escala, porque, perdón, a cómo va, pues nos está sorprendiendo, ¿verdad? Yo los últimos terremotos así de esos que me espantarían son del orden del 6.5, del 7 máximo, pero se la volaron con 8.9, o sea, ya estamos hablando de palabras mayores. Pero estos fenómenos suceden en el fondo del mar, a escondidas, cuando todo el mundo duerme. Son placas que se están juntando y se están presionando una a otra, y es tan fuerte la presión que hay entre una placa, que se les llaman las placas de abajo del mar, y se presionan, y cuando llega el punto donde ya no se soporta la presión, se quiebran, y cuando se quiebran se desprende la energía acumulada por la presión. Y esa energía que se desprende en ese punto bajo la tierra, que son como 35 kilómetros, no sabemos, yo no sé cuánto fue la profundidad del impacto allá abajo, pero ese punto se le conoce como hipocentro, es donde se desprende la energía, y se desprende allá escondidas, allá en lo oculto, se desprende y va subiendo, y cuando sale a la superficie, de ahí empieza a lanzar las olas, y cuando sale a la superficie, ese punto se le conoce como epicentro. Así es que tenemos la parte oculta, es un hipocentro, y la visible es un epicentro. Y cuando sale ahí, esa energía se empieza a expresar por ondas. Se mueven los niveles de las placas de abajo, hay una descompensación de nivel de agua, y eso genera una ola, y a veces son olas que corren de 30 metros de altura, 20 metros, 10 metros de altura, y a unas velocidades que corren de 100, 200, 300 kilómetros por hora. Y estás hablando de una masa de agua que corre a esa velocidad, que no te da mucho tiempo para reaccionar, no te da mucho tiempo para recoger cosas y llevártelas contigo. Y en Japón tienen un sistema de alarma televisada. Desde que estuvimos allá, se avisa las cosas que pasan. Y entonces la gente tiene tiempo para reaccionar y dice, en tal punto va a haber un tsunami, y la gente tiene que correr. Porque no es nada más el maremoto o el terremoto, sino ahora viene lo que es el tsunami, que viene siendo tsunami. Tsu quiere decir fuerza, nami quiere decir ola, ola de fuerza o ola de poder, es lo que quiere decir. Y cuando esta ola de poder se lanza, aquí lo que nos reportan es que entró a 10 metros de altura y se metió 10 kilómetros tierra adentro. Hay barcos a 10 kilómetros tierra adentro. Entró con esa fuerza, esa violencia hasta allá. A mucha gente no le dio oportunidad de reaccionar. A mucha gente no le dio oportunidad de hacer cosas. Y luego me pregunto yo, el Espíritu Santo, ¿dónde encaja aquí? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y empezamos a recapacitar y a decir, bueno, ¿qué está diciéndonos Dios con todo esto? Por ejemplo, la guerra de los países musulmanes, hay un profeta que me tocó escuchar, que decía que que el año que seguía, el Espíritu estaba anunciando 10 pequeñas guerras. Y yo decía, 10 pequeñas guerras. Sí, va a haber 10 pequeñas guerras en una misma zona y finalmente se van a apaciguar, pero van a ser muy significativas. Y cuando empecé a ver que Yemen y Jordania y Argelia y Libia y Tunisia y Egipto y Turquía y todas estas zonas
Irak, Irán, estaban teniendo manifestaciones y problemas sociales y demás. Me he dado cuenta cómo, de veras, algunas de las cosas que están diciéndose están sucediendo. De alguna manera tendremos que interpretarlo, pero los profetas de Dios están hablando, están diciendo cosas y debemos de prestar atención porque Dios no va a dejar la iglesia sin su profecía. Y necesitamos oír la voz profética. Y no es nada más a través del pastor, hay profetas entre nosotros. Hay personas que tienen un manto profético y Dios te está hablando. Y yo no quiero inquietarte a que todos tus sueños son proféticos o todo lo que veas es profético o todo lo que piensas es profético. El profeta se va a ir demostrando cuando lo que se dice o lo que vio o lo que entendió y lo dice sucede. Y cuando eso sucede, entonces se califica. No se le califica antes, se califica después. ¿Sí entienden eso? Aquí en el grupo que vamos a ir a Japón de Epicentro, un alumno que ya se graduó, en una de las juntas que tuvimos planeando el viaje, estuvimos ahí juntos platicando y les pregunté, ¿qué es lo que el Espíritu Santo les está diciendo para este viaje? ¿Qué están viendo ustedes? Porque es importante la sensibilidad del Espíritu, no es nada más ir. Les digo, el viaje misionero empieza de acá, no empieza allá. Acá de este lado del mundo empieza aquí, en Epicentro, en el instituto, aquí empieza el viaje misionero. ¿Qué les está diciendo el Espíritu Santo a ustedes? Y uno nos dijo, yo tuve un sueño, soñé el lunes, un sueño. Y soñé de que iba en un avión en Japón, pero que no había pista de aterrizaje, no podía aterrizar el avión. Y como no podía aterrizar el avión, el piloto andaba buscando dónde aterrizar. Y encontró una avenida y ahí aterrizó. Luego mis papás me llamaron por teléfono y me dijeron, hijo, ¿qué estás haciendo allá? Nos da mucho miedo que estés allá, vente para acá, no tienes nada que hacer. Y dice, no, no te preocupes, yo estoy bien. Y ahí donde aterrizaba el avión, de un lado había mucha agua y del otro lado había casas derrumbadas. Y yo estaba ahí, dice, en medio de tanta gente y llevaba un aparato, un Magnavox portátil y lo llevaba conmigo. Y ahí me desperté. Y dije, pues qué interesante, bueno, ¿alguien más tuvo algo? O sea, como no había pasado nada, al pastor se le pasó. Y tú dices, no, hombre, se las sabe todas. No me las sé nada. Me pasó de noche así, era. Y no me digas que tú lo hubieras agarrado luego, porque no te creo. Alguien me dijo, es más fácil ser profeta del pasado que profeta del futuro. Yo soy profeta del futuro. O al menos eso quiero ser. Pero no le entendí nada. Eso lo dijo el miércoles en la noche. Pasó el jueves, hablamos a Japón, hablé con Esaú, ¿cómo estás? Muy bien, un chateo con David, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Hablé a Cristo para las Naciones de Japón, ya nos pusimos de acuerdo del proyecto de la escuela esta internacional que se va a abrir ahora en julio. Y estuvimos ahí platicando casi una hora con los de Cristo para las Naciones, todo tranquilo, eran las 2:15 de la tarde del viernes, cuando fue el terremoto. Me platiqué, bueno, ahí nos vemos, ándale. Y ya colgué y a dormir. Y al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, no sé si está por ahí Juan Amador, ¿no estás por ahí, Juan? A las 5:30 de la mañana, estábamos ahí dormidos y de repente, ¡pring!, entró un teléfono, un mensaje en mi Nextel. Y me levanté y fui, lo abrí y decía, hola Rodolfo, ¿cómo están? Solo para decirte que estamos hablando por tu familia en Japón, que Dios los bendiga. Y yo dije, pues qué detalle, ¿no? Qué bueno. Pues, sí. Digo, sigue de noche. Para mí, ¡pum!, ya van 2. Y ni una, no agarré ni una. Chas, 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 así. Yo estoy acá en la Bavia, ¿no? Pues quién sabe, pues. Y yo dije, oye, qué puntada de... Dije, ha de haber sido un mensaje de ayer, porque digo, no le estoy echando tierra en Excel, pero que algunos trabajan ahí, que Dios te bendiga. Pero me llegan mensajes de 3 días atrás. Y yo vi y dije, no, pues seguramente me lo mandó ayer o antier o alguna cosa que sintió una carga por Japón y qué bueno, y pues gloria a Dios por su vida y ahí. Y me fui y me acosté y el Espíritu Santo me dijo, hey, te estoy hablando, man. Y yo estaba ahí inquieto, decía, y de repente me venía el terremoto de Kanto, el terremoto cantonés. ¿Cuándo fue el terremoto cantonés? Y yo estaba dormido pensando, terremoto cantonés, eso fue en 1923, y yo estaba así cierto, y me levanté y dije, oye, no, espérame, el terremoto cantonés, eso fue ahí en Tokio.
y pum, paré las antenas y ¡fum! Me fui a la tele. Pero fíjate, me acordé yo me acordé, pero yo creo que el Espíritu Santo me acordó. Y me dijo, terremoto cantonés, 1923, ¿te acuerdas de eso? Porque si estando en Japón, eso te lo recuerdan continuamente porque ellos esperan un terremoto en Tokio. Y toda la gente está sumamente entrenada para que en caso que suceda, estén listos para responder. Subí, vi en la televisión y efectivamente estaba todo lo que están saliendo en las noticias. Y me di cuenta, me dije, Señor, todo esto, tú me estuviste hablando. Todavía lo del sueño de este estudiante no me caía, no lo entendía. Y luego ayer, Ricardo me dijo, oye, te voy a pasar una grabación que grabé el día 3 de marzo en un devocional que tuvimos en Epicentro. Quiero que lo oigas, óiganlo. Oye esto. Que cuando corras en la línea de batalla se vean las lenguas de fuego sobre tu cabeza y arrases a tus enemigos y huyan tus enemigos y sean despedazados los que aborrecen al Señor, los que aborrecen a la iglesia, los que aborrecen a Israel. En el nombre de Jesús, levántate iglesia poderosa, porque se avecina un gran terremoto, se avecina un gran terremoto, se avecina un gran terremoto, se avecina un gran terremoto. En el nombre de Jesús se avecina un gran sacudimiento. La iglesia será sacudida, las naciones serán sacudidas, los hombres serán sacudidos. En el nombre de Jesús, de aquí yo remoto todas las cosas, de aquí yo remuevo todo lo conmovible, y todo permanecerá lo inconmovible, todo prevalecerá lo inconmovible, todo prevalecerá lo inconmovible, todo prevalecerá lo inconmovible, todo prevalecerá lo inconmovible. Esto fue el 3 de marzo. Y yo di esa profecía. ¡Pum! Nos pasa por noche, aún a los profetas. Nos pasa de noche. Qué exigente es Dios en cuanto a ser sensibles, de oír lo que el Espíritu quiere decir. Y cómo a veces somos tan descuidados de no captar lo que el Espíritu Santo dice. Y movernos en la dirección a donde el Espíritu Santo dice y sensibilizarnos unos a otros para con temor decir, Señor, estás hablando, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo y orar. Los tsunamis se generan en lo profundo, las profecías también se generan en lo profundo. Sus efectos se desprenden y se hacen visibles por ondas, pero son devastadoras esas profecías cuando se cumplen. Son tremendas, tocan muchas cosas. Y cuando Dios está hablando, noten que estoy hablando de un joven estudiante con una percepción espiritual que está cumpliéndose en su vida, Hechos 2, donde dice, estas son las cosas escritas por Joel, que en los últimos tiempos los jóvenes tendrían visiones y los ancianos sueños, y derramaré de mi espíritu sobre mis doncellas y sobre mis hijos, y ellos profetizarán. Y empiezas a oír la escritura cumplida y dice, ciertamente el Espíritu Santo nos está hablando en estos tiempos. Tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu quiere decirnos. Está hablando y Dios dice que no va a hacer nada si antes no le notifica a su pueblo. Versículo 17 de Lucas 10 dice lo siguiente, dice, y volvieron los 70 con gozo. ¿Sabes? Cuando Dios nos llama a servirle a Él, ese aparato de, ¿qué? ¿Cómo le llamaremos? ¿Cómo le llamas ese aparato para hablar? Megáfono, altoparlante, ¿cómo? Magnavoz, como quieras llamarle, pero ya me entendieron. Lo que yo entendí, a mí de todo ese sueño, lo que a mí me impactó fue que traía consigo
un autoparlante para ampliar el sonido. No era un mensaje a voces, sino es un mensaje masivo, generalizado. Y la idea es alcanzar los más posibles, y la idea que me daba es que hay mucha gente que estaba pasando o está pasando o estará pasando para escuchar esa voz. Y que Dios nos ha dado el aparatito ese que se llama el Espíritu Santo. No es ningún aparato, es Dios mismo que está operando en nosotros, y que Él quiere hablar y quiere hablarle a las multitudes, y que no podemos quedarnos callados. ¿Están entendiendo eso? No puedes quedarte callado. Y tú dirás, pero es que yo no puedo ir a las naciones. No te estoy diciendo que te vayas a las naciones. Una persona enfrente de ti es una nación. Una colonia es una nación. Ahí donde tú trabajas es una nación. Tu colonia, tu ciudad es una nación. Si estás en un programa de radio, tú responsable, esa es una tremenda oportunidad. Si trabajas en el gobierno, ahí en la oficina, esa es una tremenda oportunidad. Con tus empleados, esa es una tremenda oportunidad. Júntalos. Yo conocí a un hombre que vendía pinos en Estados Unidos, y él tenía puros braseros, y yo estábamos visitando un misionero que teníamos allá en el norte, en Carolina, y lo fuimos a visitar, y este hombre, el dueño de una extensión de pinos para Navidad tremenda, le dijo, oye, dile a ese amigo que si nos puede venir, tengo puros braseros, que venga a predicarles el evangelio. Yo no puedo porque no hablo el idioma, pero que venga él y los predique. Y los juntó en una bodega, algo así como esto, y los encerró, eran como 150, y ¡zas! Venían de Honduras, venían de El Salvador, venían de Nicaragua, venían de Guatemala, venían de México, y todos llorando recibieron a Cristo. Pero él decía, mira, yo no puedo utilizarlo, pero tú sí puedes, hazlo tú aquí. Y él puso todo para que sucediera. Y estamos hablando de que ellos volvieron con gozo. No hay mayor gozo que servirle al Señor. Tú podrás estar trabajando, tú podrás decir, yo ya tengo mi chambita segura, mi sueldito seguro, pero te quiero decir una cosa, tu principal gozo no viene de ahí. Tu gozo principal es cuando haces la voluntad de Dios, cuando le sirves a Él. Cuando vas y anuncias de Cristo, cuando tú le compartes a otra persona de lo que Jesús ha hecho o de lo que Jesús dice que va a hacer, esa gente está escuchando y sus corazones se derriten y se entregan, y es un gozo que no tiene valor, no hay manera de valorar eso, tiene incalculable valor. Y luego dice que decían, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabes tú? Aquí la rebatinga de las almas está al orden del día. La gente que muere sin Cristo en este tipo de eventos se va a otro lugar. Dice la Escritura que si tú tienes al Hijo, tienes la vida. Y si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Entonces yo no voy a meterme en detalles si se salvaron o no se salvaron. Yo me meto a la Biblia, y la Biblia me dice que si ellos no oyeron el Evangelio y no recibieron a Cristo y no están lavados con la sangre de Jesús, no pueden entrar. Y tú puedes decir, Dios no puede ser tan malo. No, Dios no fue tan malo. Dios mandó a Jesús y nos ha ordenado a nosotros ir. Y si tú dices, es que no me van a hacer caso, si tú empiezas a excusarte solo, ya el diablo ganó ventaja sobre tu alma y tu mente y tu vida. Ya te bloqueó. No hay excusa, tenemos que anunciarlo. Estos hombres fueron, imagínate, Dios los manda sin alforja, sin dinero. Digo, imagínate, les está diciendo, órale, a ver si me creen, sin boletos. Hay gente que llega a los aeropuertos creyéndole al Señor y dice, yo sí, porque oyen al Espíritu Santo. Esto es una locura, y no lo hagas a menos de que Dios te lo diga. Pero llegan al aeropuerto y dicen, Dios me dijo, y se van a ir al aeropuerto ahí, y llegan y dicen, ¿sabes qué? Y Dios les dice, ¿sabes qué? Te estoy mandando a tal lugar. Y ellos nomás salen con su pasaporte y se creen y se van al aeropuerto y están haciendo cola, y tú, están locos estos tipos. Y llegan ahí y de repente, pues no tengo ni boleto, no tengo ni dinero, ya están parados como locos, volteando para los lados y así. Y llega una persona y dice, oiga, perdóneme, fíjese que yo no voy a poder ir, pero por algo, no sé por qué, no sé si usted quiera mi boleto, se lo doy, aquí me permite, vamos a hacer este cambio, yo pago la diferencia, pero lléveselo, pues digo, para que no se pierda. Y el otro y ya, se mete a la fila con su boleto. Así está. Y tú dices, ay, no me la cuentas. Pues entonces, si yo te dijera que la tierra está suspendida en la nada, ¿me crees o no me crees? ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer? Estos volvieron con gozo, dice, y Jesús les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabes? Las cosas que pasan en la tierra son eventos que pasan en el cielo.
El evento de la calle Azusa en Los Ángeles a principios del siglo XX, 1904, cayó el Espíritu Santo, un negrito llamado William Seymour está predicando, cae el Espíritu Santo en su reunión y se llenan todos del Espíritu Santo y revoluciona todo el concepto de una reunión. Y deja de ser una reunión religiosa y ahora se convierte en una reunión pentecostal, una reunión como el libro de los Hechos capítulo 2. Pero déjame decirte otra cosa, a los pocos años viene el terremoto de San Francisco, a pocos kilómetros. Y tú dices, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Déjame decirte algo, Jesús dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, hay una relación entre eventos aquí en la tierra con los eventos espirituales. Hay algo que vio Jesús, que cuando ellos fueron a las casas y se metieron y comieron ahí, y hablaron paz a la casa, y dijeron tenemos un enfermo, y entraban y oraban por el enfermo, Jesús veía literalmente caer un rayo del cielo a la tierra. Algo en lo natural se refleja en lo espiritual y algo de lo espiritual se refleja en lo natural. Algo está pasando. Así como el tsunami se ha convertido en algo invisible y de repente se expresó y vino una ola y hizo todo lo que hizo, así está pasando espiritualmente. Algo está pasando espiritualmente. Y luego la tercera cosa que pasó, no nomás fue el maremoto o terremoto y el tsunami, sino que ahora viene el problema de la situación de las plantas nucleares, donde se destapa una planta y es probable que ya explotó una de ellas, aunque no explosión de donde están los reactores, así como en el Chernóbil, sino que explotó una parte nada más y ahorita están apenas enfriando. Los ponen cerca del mar para enfriarlo, utilizando agua del mar. Y de ahí que se ha convertido ahora en un peligro andando eso. Y ese es otro, me hablaba un amigo, me decía, yo estuve en Europa cuando vino lo de Chernóbil, es un enemigo silencioso y tenemos que estar orando, nadie sabe, tienes que tener un aparato especializado que se llama contador Geiger para detectar si tiene o no radioactividad ciertas personas o ciertos alimentos. Y te dices tú, wow, o sea, todo esto, el alcance, o sea, es una reacción en cadena, pegando de diferentes maneras. Pues, ¿qué quiere decirle Dios a Japón? ¿O qué quiere decirle Dios al mundo? ¿Qué quiere decirme Dios a mí? Y cuando nos detenemos un poco a meditar, nos damos cuenta que Dios está diciendo, hijos, lo que está pasando es que en el mundo natural se está viendo cosas que están pasando en el mundo espiritual. Yo vi caer a Satanás. Yo estoy viendo cosas espirituales, dice el Señor. Yo estoy avisándole a mi iglesia de las cosas que estoy por hacer. Y te quiero decir una cosa, los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. Hay sacudimientos ahorita espirituales. Yo no sé cuál es el significado de este acontecimiento después de que venga unos años más sobre Japón o sobre el Oriente. No sabemos. Pero sí te puedo decir una cosa con otra. El terremoto de México del 85, en ese periodo, nosotros teníamos apenas 3 años de cristiano, del 85 en adelante, los cielos se empezaron a abrir en México de una manera como nunca. De una manera como nunca. ¿Cuántos han recibido a Cristo después del 85? Después del 85, levanten su mano. Los que han recibido a Jesús después del 85. Es un gran número. Son rompimientos en la atmósfera espiritual. Algo está pasando en el mundo espiritual. Y dice, ay del mar y de la tierra, por cuanto el diablo sabe que le queda poco tiempo. Es decir, hay una violencia, el enemigo está desesperado sabiendo que se acorta su tiempo y el mar y la tierra están siendo afectados de alguna manera. Yo no logro captarlo todo. Ya ven que se me pasan las cosas. Pero sí les puedo decir una cosa, algo está pasando en el mundo espiritual. Ahí viene Apocalipsis, ay del mar y de la tierra, por cuanto sabe el adversario que le queda poco tiempo, lo sabe, él lo sabe. Y está desesperado y nosotros ahora tenemos que estar más alertas que nunca. Esto va a demandar mucho más sensibilidad espiritual en todos nosotros, de ser más sensibles, más participativos, más comprometidos, que nuestras vidas se ordenen y estemos apuntando a las cosas del Señor y pensemos en el reino, mi amado, pensemos en el reino.
expanderlo. Donde tú estás, anúncialo. A donde tú viajes, si vas en el avión, compártele el de al lado. Si vas en un camión, compártele el de al lado. Si llegas a otro pueblo, compárteles. O sea, no te puedes quedar callado. Acuérdate el Magnavox que tienes ahí. Lo traes. Y Dios ha puesto eso en tu corazón. He aquí, dice el versículo 19, y ya termino, dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hay una autoridad espiritual que Dios te está dando a ti. Serpientes y escorpiones son tipos de demonios, son tipos de espíritus. Y Dios te está diciendo, te estoy dando una autoridad. Ya no son los 12 apóstoles, está hablándole a los 70 y ahora le está hablando a la iglesia y lo dejó inscrito. Y dice, te doy potestad, te doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Son tipos de espíritus, pueden ser espíritus de homosexualismo, de adulterio, espíritus de mentira, espíritus de depresión o yo no sé qué tipos de espíritus pudieran venir sobre tu vida, pero Dios te ha dado autoridad sobre ellos, y no nomás con los que vienen contra ti, sino con los que vienen contra los tuyos o contra gente a la cual tú vas a ministrar o tú vas a visitar. Y nota que te estoy hablando como si fueras un adulto espiritual, no como un bebé en pañales. Porque Dios está hablándonos de esa manera. Es una escritura para nosotros, para nuestros tiempos. Y dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada, dice ahí, nada, subráyalo y pones círculos y foquitos y todo lo que quieras. Dice, y nada te hará daño. Nada te hará daño. Tienes que tomarlo por los cuernos y decir, así es. Así es, Dios me está hablando. Mira, nuestro contexto es un problema social. Tenemos un problema social. No es un tsunami, no es un maremoto, no es un que se destapó la central radioactiva, ¿verdad? Porque ya quisiéramos tener una, pero no tenemos, ¿verdad? No es eso, es otro problema. Es un contexto de los carteles y las drogas y esto y lo otro y las armas y tú dices, bueno, es otro contexto, pero tú dices, pero son muy ajenos, son muy diferentes. Te digo una cosa, es lo mismo. Tiene que ver una cosa con otra. Ay del mar y de la tierra por cuanto sabe el diablo que le queda poco tiempo. Le queda poco tiempo, está desesperado. Tú ve a los países musulmanes y a toditos les está yendo pero tremendo. Es otro problema que les toca. Estados Unidos, el problema económico es otro problema y muy serio. Muy serio. Y cada uno tiene su contexto. Y sabemos que el mundo está bajo el maligno, la Biblia me lo dice. Pero tened ánimo, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Amén. Así es que no te regocijes de que los espíritus se te sujetan. No te goces porque se van los demonios o se sana la gente. Gloria a Dios por eso, pero no te detengas ahí. Sigue adelante y gózate. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo tenemos una invitación a cenar con Jesús. Tenemos una invitación a cenar con Jesús. Él nos invitó a cenar. Y dice, gózate de que tu nombre está inscrito en los cielos. Cuando llegues, su nombre, por favor. Sí, por favor, a la mesa 1, por favor. Qué lindo Dios. Vamos a ponernos de pie. Por un momento cierra tus ojos, por un momento deja que el Espíritu Santo te invada, te tome el poder del Espíritu que se desprendió en la cruz. La sangre de Cristo cuando fue derramada, el efecto poderoso que desprendió salvación. Y tocó Jerusalén, y tocó Judea y Samaria y los confines de la tierra, y aún siglos después hoy está tocándote. Y si tú viniste por primera vez, dile, Señor, lávame con tu sangre. Así literalmente díselo, Señor, perdona mis pecados y lávame con tu sangre. Ese poder que se soltó en la tumba a las afueras de Jerusalén, donde fue Jesús sepultado, y al tercer día la piedra fue rodada, la tierra tembló, Jesús resucitó físicamente, corporalmente. Estaba ahí un ángel sentado y les dice, ¿a quién buscáis? ¿Buscáis a Jesús, el que murió en la cruz?
ha resucitado, no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡Uy! Oye eso. Una explosión grande, grande, grande. Gloria a ti, Jesús. Gracias. Y luego están todos reunidos ahí, alabando a Dios, buscando al Señor con todo su corazón, buscando al deseado. Y de repente, cuando menos lo esperaban, les cayó el tsunami del Espíritu Santo y los invadió a todos, los empapó de su fuego, de su poder, y todos empezaron a orar en lenguas y a alabar a Dios, y todos estaban unánimes. Ya no había diferencias, ya no había competencias, ya no había envidias, ya no había luchas, ya no había diferencias de facciones o económicas o sociales o de esto, del otro. Todos estaban unidos, y el Espíritu Santo empezó a trabajar y dijo: Pedro, tú tienes un magnavoz, por favor utilízalo. Y agarra, bueno, sí, pueblo de Israel, eran 3,000. Bueno, ¿me oye? He aquí dice el Señor, y empieza a predicar el Evangelio, y se entregan 3,000. Tremendo. Somos tan bienaventurados, de veras que somos bienaventurados, con toda y la tragedia y el dolor que nos duele. A mí me duele, lloramos, yo lloré cuando vi lo que vi, lloré, y Adriana me abrazó porque yo estaba llorando por lo que estaba viendo. Me duele, como dijo a mí Elvira, me encantó lo que dijo. Me dijo: me duele Japón. Así me decía: me duele Japón, me duele Japón. A mí me duele Japón, me duele. Y a ti también te debe doler Japón, y te debe doler Monterrey, y te debe doler México, y te debe doler la gente que no conoce a Jesús. Nos debe de doler que no conocen al Señor. Señor, ven sobre nosotros con tu Espíritu Santo y envíanos a donde sea, a llevar tu palabra donde tú quieras. Y vamos a hablar de ti con denuedo, Señor. No podemos quedarnos callados, Señor. Vamos a hablar de todo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, de tu gran amor derramado. Hablar de tu victoria sobre el pecado, hablar de tu victoria sobre la muerte, y hablar de tu victoria sobre el diablo. Nosotros somos el tsunami del Señor, porque algo profundo está sucediendo en nosotros. Hay algo adentro muy profundo que está saliendo, está brotando como una explosión, y todos estamos llenos del poder de lo alto para salir y arrasar y tomar ciudades y tomar naciones en el nombre de Jesús. Y en vez de destruir vidas, llevar vida. En vez de tocar o destruir hogares y ciudades, dar vida a hogares y ciudades. Esta es nuestra misión, este es nuestro llamado en el nombre de Jesús. Y sabemos que el diablo lo sabe y le queda poco tiempo y está desesperado, porque la iglesia está despertando. Estamos amaneciendo y se avecina el día de la gran venida de nuestro Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Jesús. Dile: ven, Señor, Espíritu Santo, ven y lléname. Ven y lléname, ven y lléname. Oh, tú eres mi alabanza. Tú eres mi alabanza. Tú eres mi alabanza. Oh, ven, Señor Jesús. Invita al Espíritu Santo. Dile: tú eres mi alabanza, Señor Jesús. Tú eres mi alabanza. Me gozo porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Me gozo porque tú eres mi Dios. Te serviré con gozo. Y todo lo que hace tu iglesia repercute en los cielos.
Oh, repercute en los cielos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que la paz de Cristo, su Espíritu Santo te llene. Dios tenga misericordia de ti. Dios sane tus aflicciones y dolencias. Dios ahuyente a tus enemigos y a los que quieren devorar tu alma. Que Dios devuelva lo que el diablo te ha robado. Que Dios te corone de favores. Que Dios resplandezca su rostro sobre ti. Que Dios te bendiga, que seas bendito y que seas bendición donde quiera que vayas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dale alabanza y dile: porque tú eres mi alabanza, Señor. Tú eres mi alabanza. Tú eres mi alabanza, Señor. Tú eres mi alabanza. Tú eres mi alabanza, Señor. Tú eres mi alabanza. Tú eres mi alabanza. Porque 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 tú eres mi alabanza. Señor, oramos por Japón en esta hora. Oramos por las naciones que están en aflicción: Argelia y Libia y Tunisia y Egipto y Jordania y Yemen y Bahrein y todos estos lugares de Irak, Irán, Señor, Pakistán, Afganistán. Oramos misericordia. Oramos misericordia. Oramos misericordia sobre ellos. Oramos por la paz de Israel. Oramos por la paz de Jerusalén. Oramos por la iglesia de la ciudad y de la nación y de las naciones. Oramos por lo que está por venir. Señor, en el día de la ira, acuérdate de misericordia. Señor, en la ira, acuérdate de misericordia. En la ira, acuérdate de misericordia y úsanos. Destapa nuestros oídos para oír la voz del Espíritu. Levanta a tus atalayas, a tus profetas, y que hablemos y no callemos, anunciando que Jesucristo es el Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Amén. Salúdense. Que Dios les bendiga. Hay reunión de varones mañana. Por favor, chequen la página hombresimbólicos.org. Hay reunión para hombres mañana a las 7 y a las 8 de la noche, dependiendo del lugar que escojas. Así es que varones, ahí los esperamos. Dios les bendiga.